Seguimos en el patrón de la tarde, ahora pues. Y yo soy Gladisa Pereira. Caramba. La muchacha del patrón. Aquí está la muchacha del patrón de la tarde, saludando a otra elegante dama que tenemos aquí esta tarde. Caramba. Walkiria Esteves, ella es directora ejecutiva del Fondo Agua. Hola Walkiria, qué bueno que estás aquí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Estuvimos nosotros reciente celebrando el Día del Agua, ¿verdad? Sí. Eso se celebra realmente. Sí. No se conmemora porque el agua no se ha muerto. Bueno, la están matando con la reducción. Caramba. Sí, pero es una fecha muy importante. El pasado 22 de marzo estuvimos el Día Mundial del Agua. El 22 de marzo. El 22 de marzo. Correcto. Y el lunes 21 pasado también el Día Internacional de los Bosques. Dos días muy importantes para lo que es la seguridad de todos, la seguridad del país, la seguridad alimentaria. La vida está compuesta en mayor proporción de agua y es un recurso que tenemos que cuidarlo y que preservarlo. Walkiria, siempre nos dicen, para tal década no habrá agua, para el 2020 no habrá agua, ahora es para el 2050. Que habrá una gran escasez de agua. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo no se reinventa siempre este caso? Bueno, realmente ya tenemos muchos millones de personas en el mundo sufriendo la escasez de agua. Y decimos que nosotros en estas islas no lo sentimos tanto porque estamos rodeados de agua, pero hay lugares en los que no tienen el líquido tan presente como nosotros. Y estamos considerando y dando por hecho de que es un bien que lo tenemos para siempre y que es inagotable. Lo que hemos visto es que sí es un bien agotable porque el ser humano está trabajando para el deterioro y la contaminación del mismo. O sea, no somos conscientes de que cada vez que se le pega fuego a los bosques, de que cada vez que contaminamos las aguas, estamos acabando con ese bien tan preciado, porque es un ciclo permanente. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos el agua y la tenemos contaminada, que es lo que pasa con nuestras cuencas, entonces no tenemos acceso a ese recurso tan importante. Es por eso que nosotros desde el Fondo Agua Yaque del Norte, como un instrumento novedoso financiero para contribuir con la seguridad hídrica, no solamente en la cuenca Yaque del Norte, sino también en la cuenca Osama Isabela. Para que ustedes tengan una idea, las grandes instituciones a nivel internacional, hablamos del BID, hablamos de la Fundación FENSA, de The Nature Conservancy, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, del ICI de Alemania, instituciones que tienen muchos años dando recursos a los países no desarrollados para que inviertan en temas de la seguridad hídrica, pero se han dado cuenta que cuando termina el financiamiento de los proyectos, entonces terminan, ahí se acaban los proyectos. Entonces se crearon lo que fue los fondos de agua a nivel internacional como un mecanismo novedoso que permite que diferentes usuarios en la cuenca, grandes empresas, pero también los usuarios normales, domésticos, y las instituciones nacionales e internacionales aporten financiamiento para proyectos, pero también financiamiento para ser invertidos en un fideicomiso filantrópico. Y entonces con los recursos de ese fideicomiso se financian acciones que permite que la cuenca tenga un fondo de capital creciente, pero también que aglutine a diferentes sectores, no solamente al sector del gobierno, sino también al sector empresarial, al sector de la sociedad civil y al sector académico, para que juntos planifiquen una visión que puedan contribuir a largo plazo. Y no quiere decir con esto que se tenga la solución y la preguntita bonita que ya me le están haciendo por aquí, pero tantos años trabajando por el yaque y el yaque está igual. Pero ¿cómo es? ¿Ustedes lo van a sanear? Pues no. Puedo decirle que nosotros desde el Fondo Agua Yaque del Norte no podemos hacer esa promesa ahora, porque esto es un trabajo primero de largo plazo,
de inversiones y compromisos del Estado en términos de presupuesto, porque no es con palabras bonitas solamente, ni con haciendo conciencia que se logra, y que todos los sectores puedan entender que lo que se trabaja por un lado no se esté dañando todos los días en la contaminación del río. Entonces, ahí tú ibas. Voy a tener que hacer un estudio a ver si los periodistas podemos crear un fideicomiso, porque eso es lo más popular en este momento, a ver qué logramos por esa vía. Un fideicomiso, a ver qué logramos por esa vía. El Fondo Agua es de la Asociación para el Desarrollo. El Fondo Agua Yaque del Norte es precedido por la Asociación para el Desarrollo, APEDI, con 20 socios. Ok. De los 20 Entonces, socios... Hay una contradicción en ese aspecto. Hay un sector que entiende que la presa de las Placetas, si se construye, afecta precisamente el agua en la zona, porque afectaría varios ríos. Y entonces hay organismos que están orientando la construcción de la presa de la Placeta. ¿Cuál es la opinión suya en términos particular? ¿Las presas mejoran el suministro de agua o lo afectan? En la posición nuestra es la siguiente: estamos en el proceso de socialización del proyecto. No tienen todavía una opinión concluida. Y la opinión es que sí son necesarias, son mecanismos importantes para la disponibilidad de agua. Son necesarias siempre y cuando tienen el estudio ambiental pertinente. Cuentan con el acompañamiento de la comunidad también, porque el tema de los sectores, sobre todo que se oponen, es que va a afectar los ríos y va a afectar el ambiente en esa zona. Pero existen mecanismos y planes para esto. Obviamente, la posición nuestra y la posición del fondo es que se socialice el proyecto, que se tengan todos los estudios pertinentes y que sea una decisión consensuada. Y en eso precisamente es que se está. Ya nosotros hemos participado en diferentes encuentros de socialización y se está conociendo eso. Hay otro tema que nosotros debatimos aquí. ¿Qué es más relevante, más importante? ¿Salvar las cuencas altas de los ríos, incluyendo el río Yaque del Norte? ¿O marchar de la parte urbana? Es decir, yo no creo que el río Yaque del Norte, se lo dije a Yussi Duárez, el problema sea la cuenca alta, sino cuando llega a la parte urbana y la inconsciencia de nosotros lo destruye. Efectivamente, las dos cosas. Yo tengo una imagen en el celular que te la voy a enseñar. En semanas pasadas, nosotros tomando agua del Yaque, saliendo del Parque Armando Bermúdez. Ahí el agua está totalmente buena para el consumo. Tomando el agua, ¿qué pasa? Saliendo de ahí inmediatamente, tanto las cabañas de Jarabacoa, cuando entra el pueblo de Jarabacoa, no tiene plantas de tratamiento, toda esa agua de los ríos está contaminada. Luego mejora un poco, pero entrar a Santiago, tú lo puedes ver en el puente Ercilia Pepín, que ahí el bañario de la Charca, todavía está el agua más o menos. Cuando entra ya a la zona urbana está totalmente contaminada. Y luego cuando sale, que ya también tenemos otros tipos de contaminación. Entonces, ¿qué pasa? Sí hay que trabajar en la parte alta porque hay que trabajar en la conservación, en la preservación, en todo el tema de la deforestación que hay para que podamos retener y poder mantener unos suelos buenos para poder tener el ciclo del agua permanente. Y trabajar la contaminación porque el agua, si está contaminada, no es apta para el consumo.
Y luego está el tema de la educación ambiental, o sea, hacer consciente, no solamente de que yo no tiro basura al río, que no contamino, pero yo también puedo tener un uso inadecuado de los recursos naturales. Yo puedo tener un consumo excesivo, que es lo que la mayoría de la población actualmente tiene. Cada vez que yo tengo un closet lleno de ropa y zapatos que no necesito, tengo que saber que para poder llegar a mí, tuvo que haberse usado mucha agua, y entonces la responsabilidad de un consumo totalmente responsable es parte del poder hacer un buen uso de ese recurso agua, no solamente ese líquido que está ahí, porque todo tiene agua. ¿Hacia dónde se orientan en este momento las principales iniciativas, proyectos del Fondo Agua? ¿En qué área están trabajando? Actualmente nosotros estamos trabajando en los proyectos de conservación, reforestación, protección de nacientes, y estamos promoviendo los proyectos silvopastoril, que son proyectos muy importantes, tratando de rescatar y conservar todo lo que son los bosques y los suelos, eso para poder tener la disponibilidad de agua. En el saneamiento, nosotros tenemos un tema, ¿verdad? El 20% del agua solamente se trata aquí en Santiago, y es el que mayor trata el agua. A nivel nacional el porciento anda menos de un 10%. Entonces, estamos apoyando a Corazán a través de las acciones de Compromiso Santiago y los convenios con el Estado para poder hacer el saneamiento del yaque en la parte urbana. Pero adicional a eso, el Fondo Agua está construyendo lo que son plantas de tratamiento de aguas residuales tipo humedal artificial, que son unas pequeñas plantas que usan las soluciones basadas a la naturaleza y depuran esa agua residual de tal manera que pueda entrar a los ríos y arroyos ya descontaminada. Ese modelo de humedales artificiales fue tomado por el gobierno y por Santiago Solidario y por Compromiso Santiago para que se construyeran 21 humedales en la parte urbana, que ya de esto ya hay un proyecto que ya se inició en Gurabo, en la Santísima Trinidad. Eso es en el tema de saneamiento. Y apoyando a todos los ejes y los proyectos del gobierno para poder avanzar en el saneamiento general en el país. Y en la parte de educación ambiental como un eje esencial, por lo que hablamos ahorita, nosotros actualmente tenemos una convocatoria a proyectos de educación ambiental que está abierta hasta el 24 de abril, y esta es la cuarta convocatoria. Nosotros financiamos proyectos hasta $1 millón a las instituciones que trabajan la educación ambiental en la cuenca, y llámese con esto también que estamos promoviendo para que escuelas y colegios se motiven y presenten proyectos. Pueden entrar en la página web del fondo www.fondoaguayaque.org, y ahí en la parte de convocatoria pueden descargar los el material para aplicar, y es totalmente sencillo. Luego, un equipo de jueces selecciona los mejores proyectos. Eso es en educación ambiental, y una serie de acciones más que buscan sobre todo unir a los sectores, y nosotros de verdad que agradecemos a ustedes el interés de poder poner este tema del agua y no solamente de exigencia al gobierno y las instituciones que están trabajando, sino que ustedes con esto están contribuyendo también para que este sea un tema de que se tome conciencia de la responsabilidad que tenemos, y no solo con el agua, hablamos del agua, pero con todos los recursos naturales, que tenemos a nuestra disposición. Bien, Walkiria, ¿qué disponibilidad de agua tenemos, por ejemplo, en el caso de la provincia de Santiago, según el levantamiento que ustedes hayan podido hacer? ¿Y cómo ustedes trabajan con los campesinos para llevar concienciación de la necesidad de unirse a ustedes en esa lucha y trabajar, porque ellos son los que están la mayoría del tiempo en la tierra y están ahí en los arroyos, en las cañadas, en los pequeños ríos? Entonces ellos son los guardianes que continúan después que ustedes marcan los proyectos. Sí, pero mira, no solo con los campesinos, como tú dices, sino nosotros tenemos un caso que tenemos muchos dueños de terrenos de grandes extensiones que no son campesinos, que tienen unos recursos y que quieren
retirarse en el campo, terratenientes, y se compran grandes extensiones de terrenos y luego tienen 2 o 3 vaquitas también y luego bueno, no, todos los desperdicios van al río. Bueno, ustedes no se imaginan, entonces por eso te corrijo, no los campesinos, porque los campesinos posiblemente son los que nosotros más tenemos que aprender, porque tienen una relación con el agua y con el ambiente que ojalá nosotros pudiéramos tenerlo. Entonces, siendo consciente de eso, nosotros trabajamos en la sensibilización y en el tú a tú con los dueños de los terrenos, campesinos o empresarios o en todos los niveles. Nos sentamos a tomar café con ellos para poder hacerlos entender la importancia de que ellos puedan colaborar, que una parte de sus terrenos puedan ser cedidos para reforestación, explicándole lo que son los proyectos silvopastoriles, los proyectos de protección de naciente y bueno, explicándole y presentándole las acciones del fondo y la cantidad de empresas y empresarios que están apoyando y sociedad civil que están apoyando esta iniciativa. Luego hacemos acuerdos de conservación con ellos, porque los compromisos por escritos pues tienen más permanencia. En esos acuerdos de conservación nosotros nos comprometemos a llevar proyectos específicos por al menos 3 o 5 años, porque ayer yo me reía mucho con mi papá me decía, criticando algunas jornadas de reforestación de algunos políticos o algunas empresas que van, reforestan y no vuelven jamás. No vuelven jamás y que las plantas se mueren y él tiene porque él es muy, ¿verdad? Y él tiene la prueba, mira, sembraron y mira, murieron todas. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros hacemos unos acuerdos que durante 3 o 5 años nosotros estamos en ese terreno, primero haciendo el análisis y el diagnóstico de qué tipo de proyectos hay que hacer ahí, si de conservación, de protección de nacientes, silvopastoril. Después de esos acuerdos que los dueños de terreno nos permiten trabajar en su zona, nosotros tenemos personal y socios locales que trabajan directamente con las plantaciones, con el seguimiento, con la asesoría, con el trabajo y la educación comunitaria, de manera que es un trabajo permanente. Las jornadas de reforestación que se hacen, inmediatamente se evalúa el nivel de sobrevivencia, se hace la plantación y así por el estilo. En términos de la disponibilidad de agua, la cuenca Yaque del Norte es la cuenca con mayor estrés hídrico del país, un 96% de estrés hídrico. Eso quiere decir que nosotros tenemos más consumo de la disponibilidad de agua. Y el 80%, exactamente, así bonito, y el 80% de ese consumo de agua es para el sector agrícola. Y nosotros ahí también estamos trabajando precisamente al principio del mes. ¿Para generación que se tome? Para banano, sobre todo, para... En el caso de la generación eléctrica. La generación eléctrica. Exactamente el dato en la cuenca ahora mismo no me acuerdo, pero sí lo tengo por ahí. Usted sabe que aquí cuando se menciona del yaque y algún tipo de protección o algún proyecto paralelo al yaque, aquí hay una especie como de frustración con eso. Que cuando se menciona el yaque, cualquier otro proyecto creen que no va a prosperar. Sí, no va a funcionar. Sí. Sí. Ajá. Esa es la perspectiva que siempre tenemos, esa es la perspectiva. Para hacer Mira, yo te voy a decir que nosotros estamos basados en 3 pilares para ser diferente. El primero es la ciencia, el segundo es la transparencia y el tercero es la articulación de actores. La ciencia, porque todas las acciones están basadas en estudios, análisis y definición de cuáles son las mejores prácticas. Incluso para la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua poder venir a crear 2 fondos de agua en el país, que son los únicos del Caribe, se hicieron unos estudios y se eligió el yaque precisamente por el tema del estrés hídrico que tiene y el tema tan importante también por ser la parte urbana, la segunda ciudad más importante de la República Dominicana. Luego, esos estudios son socializados con los actores para motivar a la acción conjunta. Y la transparencia, porque todas las acciones están basadas en transparencia. Para que ustedes tengan una idea,
Estamos hablando de una institución que se creó en el 2015, que comenzó a funcionar en 2016. Y ustedes pueden entrar en la página web ahora mismo, fondoaguayaque.org, y van a encontrar todos los estados financieros desde la fundación hasta ahora. Ahora vamos a tener asamblea a principios de mayo y se van a publicar los estados financieros auditados. Y posiblemente somos de las pocas instituciones que también tienen en la página web los estados financieros no auditados cada 3 meses. En transparencia, nosotros tenemos en la página web la eficiencia de las plantas de tratamiento tipo humedales artificiales que hemos construido, y lo que costaron cada una y quienes los aportaron, y la eficiencia para nosotros poder decirle a los donantes que sí están funcionando y que sí están dando los beneficios para los cuales fueron creados. Transparencia, las convocatorias, esa convocatoria que yo le dije que están abiertas y nosotros financiamos los recursos a las instituciones. Transparencia en todos los niveles. Todos nuestros libros son abiertos y todas las acciones están ahí en la página web, pero también yo ando con memoria para enseñarle. Y la acción conjunta, porque es una alianza público-privada, sociedad civil. Llamamos que Corazán es parte, porque Corazán dice, bueno, nuestro recurso, materia prima es el agua. Claro. Entonces, Corazán aporta 1.5 pesos de cada usuario para las acciones permanentes del fondo. Sin embargo, Walkiria, vamos a verlo desde un punto de vista más llano, más sencillo. Cuando llegamos, por ejemplo, a Manabao, ¿verdad? Que es una de las cuencas. Sí. O sea, cogemos cualquiera de los senderos, o vamos para el Tetero, o vamos cualquiera de los senderos. De allí salimos maravillados, porque vemos agua limpia, agua fresca, caudales. Nos dicen, puedes tomártela de ahí mismo porque el agua está buena, todo eso. Pero entonces, cuando estamos ya en la salida del complejo, ya ahí comienza la contaminación. Entonces, se trabaja en las cuencas, pero ¿de qué manera entonces se trabaja con las ciudades? Sí, precisamente la planta de tratamiento de aguas residuales de Jarabacoa, que es el contaminante donde se inicia principal, está planificada de hace muchos años. Lo que pasa es que cuesta mucho y los gobiernos realmente no han querido tener ese compromiso, y nosotros en Jarabacoa tenemos al menos 10 humedales artificiales que podemos decir que saneamos una parte de la comunidad, pero realmente, por eso te decía ahorita, un socio que está en el fondo es el Ministerio de Medio Ambiente y Corazán. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos y apoyamos con ellos para tomar la conciencia de que realmente hay que hacer soluciones grandes para que estas iniciativas, como dices tú, no se queden en la nada. O sea, hay un compromiso de Estado. Estas iniciativas solamente son apoyo a las responsabilidades que tiene el Estado y motivación para que toda la sociedad se una a trabajar en esto. Pero realmente es así como tú dices, igualmente aquí en la parte urbana en Santiago. Claro. O sea, hay una necesidad de construir una serie de plantas de tratamiento para poder nosotros decir, estamos tratando el 100% de las aguas residuales que se trabajan. Pero también hay un tema, que hay muchos desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con el ordenamiento territorial, la ley de ordenamiento territorial, la misma ley de agua. O sea, en términos de gobernanza tenemos muchos desafíos que estamos trabajando a nivel de las instituciones que tienen que regir esta parte. Mientras nosotros estamos trabajando con una parte del problema, se siguen construyendo muchísimas proyectos habitacionales. Y no solamente habitacionales, sino industriales y de otro tipo, que no tienen una solución clara para el tratamiento de las aguas residuales. Entonces era lo que yo te decía ahorita, o sea, no es verdad que lo vamos a resolver en el mediano plazo. En el largo plazo, si todos nos ponemos en eso, y si como sociedad podemos estar lo suficientemente preparados, capacitados e interesados por exigir lo que tenemos que exigir, no solamente en conservación, sino en saneamiento y en la responsabilidad de lo que nos toca. Porque el otro día yo estaba con el padre Guillermo de Radio Santa María,
Y él me decía, mira, vamos a armar una campaña, cada gota cuenta, señores, para que la gente entienda que cuando se está bañando, se está cepillando, está fregando, no puede dejar la llave abierta, porque hay muchísimas comunidades que no tienen agua. Entonces, al final es un compromiso de todos, no es solamente de las instituciones y del gobierno, es de todos. Hemos escuchado por décadas, salvemos el yaqui, por décadas. Y siempre el discurso viene siendo lo mismo, es una responsabilidad de todos, pero no todos asumimos la responsabilidad. Walkiria, gracias por acompañarnos hoy aquí en El Patrón de la Tarde. Walkiria Esteves es directora ejecutiva del Fondo Agua Yaque del Norte. Así es, Walkiria. Así es, gracias. Gracias por estar con nosotros y por edificarnos un poco sobre los trabajos que ustedes pues están haciendo justo para mejorar todo esto. Feliz Gracias. noche. Bye.